El primer tema de esta unidad 3 de la materia de literatura 2 comienza con una interrogante. ¿Qué es más importante en la literatura? ¿El fondo o la forma? Ese es nuestro primer tema de la unidad. Y bueno, también en habilidades de lectoescritura, la semana pasada hablábamos también de cuestiones de forma y fondo en la redacción. Y ahora bien, pues hablaremos en el aspecto de la literatura, estas dos caras de una obra literaria, la forma y el fondo de dicha obra. Bien. Antes que nada, quiero hablarles del soneto, ya que en su guía de aprendizaje insertamos una serie de sonetos para que ustedes pudieran leerlos y apreciar el tipo de composición literaria de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a contextualizar. La RAE, que es RAE, Real Academia de la Lengua Española, que es quien regula las formalidades gramaticales de nuestra lengua, define al soneto como la composición de carácter poético, de entrada es poesía, formada por un total de 14 versos, es decir, 14 líneas. Estos 14 versos son endecasílabos. ¿Qué quiere decir endecasílabos? Que cada verso tiene 11 sílabas. Y se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Esto es importante porque ustedes en su proyecto multidisciplinario van a elaborar un cuarteto. O sea, el soneto se compone de 14 versos, es decir, 14 líneas. Que estas 14 líneas a su vez se dividen en 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, 4 y 4, 8, y luego 3 y 3, 6. Sumado, 14 en total. ¿Sale? Los versos son las líneas. Si yo tengo aquí 4 líneas, son 4 versos, es un cuarteto. Si yo tengo 3 líneas, 3 versos, es un terceto. ¿Sale? Se compone de 2 cuartetos al inicio y 2 tercetos al final. Cada línea, cada verso, se va a componer de 11 sílabas métricas. Ahorita les digo por qué sílabas métricas. Pero bueno, creo que todos podemos dividir una palabra en sílabas, ¿no? Por ejemplo, soneto, son 3 sílabas. Como, son 2 sílabas. Entonces, cada línea debe tener 11 sílabas y se distribuyen, como dije, en 2 cuartetos y 2 tercetos de 11 sílabas cada uno. Ahora, dentro del ámbito de la poesía española, un soneto es un tipo de estructura poética de corte clásico que procede de la poesía culta. Es decir, los escritores cultos se expresaban su poesía a través de sonetos. Tiene cierta complejidad métrica, una vez que lo entiendes no es tan difícil como parece, pero el soneto es considerado por excelencia en la métrica de la poesía la composición más completa o la expresión de composición más completa porque incluye elementos de forma y fondo y muy rigurosos en cuanto a la métrica. ¿En dónde viene lo complejo? Las 11 sílabas. Antes de ver las 11 sílabas, quisiera yo, a manera de contexto, esto ustedes ya lo saben, seguro estoy de que ya lo conocen, porque pues ya son alumnos de tercero de bachillerato, no obstante, a forma de contexto y para recordarlo, sí quisiera mencionarlo. ¿Cuáles son las palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas? Las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica, y la sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte. Lleven o no tilde, es decir, se acentúen o no, pero su sílaba tónica está al final. La última sílaba es la que tiene mayor fuerza. Esas son las palabras agudas. Llevan tilde, o sea, se acentúan literalmente, si estas palabras acaban en S, NS o vocal. Por ejemplo, corazón termina en N y corazón, la fuerza la tiene en la última sílaba. Eso es una palabra aguda. Las palabras llanas, su sílaba tónica se encuentra en la penúltima posición y llevan tilde solo todas aquellas que no acaban en NS o vocal. Es decir, las agudas se acentúan en NS o vocal, las llanas solo se acentúan las que no terminan en NS o vocal.
La diferencia es que en las agudas la sílaba tónica es la última y en las llanas la penúltima sílaba. Por ejemplo, lápiz termina en Z, no en S. Lápiz. La fuerza la tiene la primera sílaba, que es la, y es la penúltima sílaba. En el caso de lápiz, que no termina en NS o vocal, sí se acentúa. Lápiz. ¿Correcto? Estas son palabras llanas. Y las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en la antepenúltima posición. Todas las palabras esdrújulas se tildan. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Se acentúan en la antepenúltima y todas llevan tilde. ¿Sale? Por ejemplo, perdón, de palabra esdrújula, círculo. Círculo. Lo es la última, Q es la penúltima y cir es la antepenúltima. Por lo tanto, eso es una palabra esdrújula y se acentúa. Círculo. ¿Sale? Entonces, bueno, esos son los ejemplos de palabras. ¿Por qué se los comento? Porque son importantes en la métrica de un soneto. La métrica es la medida que debe llevar la composición literaria. Entonces, un soneto, como ya se dijo, se compone de 11 sílabas, pero son 11 sílabas líricas, no son sílabas normales o como las conocemos. ¿Qué quiere decir? En la métrica de la poesía hay 3 factores fundamentales que determinan la métrica o la extensión en cuanto a las sílabas, y eso se conoce como sílabas líricas. ¿Ok? Cuando la última palabra del verso termina en una palabra aguda, se le agrega una sílaba al verso. Cuando la última palabra del verso es una palabra llana, no se agrega nada, se respetan, por decirlo así, las 11 sílabas gramaticales. Y cuando la última palabra del verso es una palabra esdrújula, se resta una sílaba gramatical. Por lo tanto, si mi verso termina en una palabra aguda, voy a tener 12 sílabas gramaticales y 11 sílabas líricas. En el caso de que sea una palabra llana, son 11 sílabas líricas y 11 sílabas gramaticales. Y si es una palabra esdrújula, voy a tener 10 sílabas gramaticales y 11 sílabas líricas. ¿Sale? Si hay alguna duda, me dicen, por favor. Bien, esto es en cuanto a la terminación del verso. La última palabra del verso. Aplica esta regla. Hay 2 reglas más en cuanto a la composición, a la métrica de la poesía. La sinalefa y la dialefa. ¿Qué quiere decir? Una sinalefa es cuando hay una unión silábica, es decir, cuando se unen las 2 sílabas y forman una sola sílaba. Y la dialefa es lo contrario, cuando separamos una sola sílaba para que formen 2. Y con esto hay, entre comillas, cierta flexibilidad de adaptación para obtener tus 11 sílabas líricas. Con una sinalefa estamos haciendo una sílaba de 2, por lo tanto, quitamos 2 sílabas gramaticales y ponemos una sílaba lírica. En el caso de la dialefa es lo inverso. Tengo una sola sílaba gramatical y al separarlas tengo 2 sílabas líricas. Con esto voy a cuadrar mis 11 sílabas líricas, más la regla que les comenté hace rato de la terminación del verso. Bien, la sinalefa dice que es la unión de la vocal o vocales finales de una palabra con la vocal o vocales iniciales de la palabra siguiente. Es decir, mi palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal. Ahí se da una sinalefa, ¿sale? Dice de modo que forman una única sílaba, tanto a efectos fonéticos como métricos. Fonético se refiere a la pronunciación y métrico se refiere a las 11 sílabas líricas de las que hemos estado hablando. Por ejemplo, aquí hay una frase, dice Juana estaba acostada. Si dividimos la frase o la oración en sílabas, tenemos Juana, 2, estaba, 3 más, van 5. Acostada, 4 más. Hay 9 sílabas desde el punto de vista gramático.
dividí en sílabas mi oración. ¿Qué pasa con la composición poética, en el caso específico del soneto que estamos hablando? Para cuadrar la métrica del soneto, ante esta situación, Juana termina en vocal y estaba inicia en vocal. También estaba termina en vocal y acostada inicia en vocal. Ahí es donde se da la sinalefa, la unión de la última vocal de la palabra con la primera vocal de la palabra siguiente. Y entonces queda así: Juana estaba acostada. Es decir, na y es se van a unir para formar una sola sílaba, y va con a también se va a unir para formar una sola sílaba. Lo que quiere decir que en esta oración tenemos 9 sílabas gramaticales, pero solamente 7 sílabas líricas, por la unión de las sílabas en la vocal que termina con la vocal que inicia. ¿Sí queda claro? Entonces tenemos Juá, Naes, 2, Ta, Ba, Cos, Ta, Da. Tenemos 7 sílabas líricas, aunque son 9 gramaticales. ¿Sí quedó claro? Ahí es donde se da la sinalefa. Es la unión de la última vocal de una palabra, o la última o últimas vocales si es más de una, con la unión de la primera o primeras vocales de la siguiente. ¿Sale? Eso es una sinalefa. ¿Cuál es la dialefa? Todos sabemos, supongo, lo que es un diptongo, pero si no lo sabemos, los voy a comentar de cualquier forma. Un diptongo es cuando hay una palabra que tiene dos vocales que, aunque se pudieran separar, la palabra que está aquí en el ejemplo es insaciable. Sería insaciable. En cuanto a la fonética de la pronunciación, se podría escuchar como in, 1, sa, 2, si, 3, a, 4, ble, 5 sílabas. Pero la realidad es que la regla gramatical dice que si hay dos vocales juntas, se unen para formar una sílaba, y eso se llama diptongo. Por lo tanto, gramaticalmente, insaciable tiene solamente 4 sílabas. Insacia, y cia es el diptongo, ble, insaciable. Eso es un diptongo. ¿Qué pasa en la métrica de la poesía del soneto? La dialefa es la separación silábica precisamente de los diptongos. Dice: la diéresis o dialefa es una licencia poética, dicho de alguna forma, ¿no? Un permiso para el escritor de poesía, que permite en un verso deshacer el diptongo, que reitero es una regla gramatical, para obtener 2 sílabas métricas. Entonces, insaciable son 4 sílabas gramaticales, pero en el soneto, al deshacer el diptongo, obtengo 5 sílabas líricas. Insaciable. Pueden marcarse con la diéresis, como en el ejemplo, o no, pero de cualquier forma, la palabra insaciable dentro del verso de un soneto sería considerada con 5 sílabas por la dialefa. ¿Sí queda claro? Bien. Ahora, ya que vimos la métrica del soneto, vamos a revisar un par de composiciones. Ustedes tienen, de hecho, en su guía varios sonetos que un servidor agregó. Por aquí tengo 4. El primero es Cerrar podrá mis ojos la postrera, de Francisco de Quevedo. Otra característica importante de la métrica, esa es la métrica. Además, dentro de las composiciones o dentro del soneto, cabe precisar que lleva una combinación de rimas muy peculiar. Normalmente se trazan así: A, B, B, A. Bueno, así se simboliza. Luego de nuevo se replica en el siguiente cuarteto. ¿Sale? Y en el caso de los tercetos va así: C, D, C, y en el siguiente se invierte: D,
C, D. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 líneas, lo que quiere decir que son 14 versos. Esto es un soneto completo. 14 versos divididos en 2 cuartetos, el primero y el segundo, y 2 tercetos, el tercero y el cuarto. ¿Sale? Es decir, 4 líneas, 4 líneas, 3 líneas, 3 líneas. En total 14. Y la rima con que termina cada uno de estos versos funciona así. El primer verso va a rimar con el cuarto. Y el segundo va a rimar con el tercero. En el caso de los cuartetos, en el siguiente cuarteto se replica. Nuevamente el primero rima con el cuarto. Y si se dan cuenta, a su vez, rima con el primero y cuarto del verso anterior. Y el segundo rima con el tercero, y a su vez riman con el segundo y tercero del cuarteto anterior. Y en el terceto, las rimas son diferentes a las anteriores, pero el primer verso del terceto va a rimar con el tercero, y este a su vez con el segundo del siguiente. Y el segundo del primer terceto va a rimar con el primero y tercero del segundo terceto. ¿Sí? Por eso es que la combinación se representa así: A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. ¿Sí? Lo checamos. Era, 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 era. Día, mía, día, fría. ¿Sale? Ido, 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 ado, ado, ado. Esto es un soneto. Y decíamos que es considerada la composición por excelencia poética y se considera de una cultura poética fina, culta, porque tiene muchas reglas que se deben respetar, ¿sale? Para el caso de su producto, su proyecto multidisciplinario, ustedes únicamente van a integrar la composición de un cuarteto. Tienen que respetar la métrica, tienen que hacer endecasílabos, tienen que hacer 11 sílabas líricas, pero solamente 4 líneas, y respetar su rima A, B, B, A, ¿sale? Con la temática de recursos naturales que ya está planteada en su guía. Ahora bien, ¿cómo se lee? Cerrar podrá mis ojos la postrera, Francisco de Quevedo. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso linsojera. Mas no de esotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán cenizas, mas tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Si se dan cuenta, la fonética de un soneto es muy padre porque este juego de rimas de la estructura del soneto y la métrica en cuanto a la extensión de los versos te permite una poesía congruente, una poesía fina, y bueno, por eso es considerado, como les decía, por excelencia la expresión poética. Bien, tenemos otro ejemplo. Cuando me paro a contemplar mi estado, de Lope de Vega. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por do me han traído, hallo, según por do anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando el camino esto olvidado, a tanto mal no sé por do he venido. Sé que me he acabado y más he yo sentido. Ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme. Si ella quisiere y aún sabrá querello, que pues mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará si no hace ello? Bien,
volvemos a ver la misma métrica. Los sonetos tienen más o menos la misma extensión, aproximadamente el mismo número de palabras, no necesariamente por las tres reglas que ya comentamos al inicio, pero más o menos tienen la misma extensión. Lo que sí no va a variar es la forma de rima, y que son cuarteto, cuarteto, terceto, terceto, 14 versos en total. Bien, aquí hay uno de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una poeta muy reconocida, sobre todo por ser mujer, y para el año fue muy famosa por sus sonetos. Son sonetos también que vale la pena revisar, y este se llama A su retrato. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentado los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y vencido del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y si ustedes revisan cada uno de los versos, pues encontrarán la métrica que ya comentamos. En su guía, de hecho, tienen varios. Ya solamente para finalizar, vamos a leer uno más también de Sor Juana Inés de la Cruz, que de hecho es uno de sus sonetos más famosos. Seguramente ustedes por ahí tuvieron la oportunidad de apreciarlo en alguna clase de español, posiblemente en la secundaria. Y bueno, vamos a leer este último. Dice: al que ingrato me deja, busco amante. Sor Juana Inés de la Cruz. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modo infeliz me veo, pero yo por mejor partido escojo. De quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. ¿Sale? Este es un soneto muy famoso, de hecho, de los más famosos, Juana Inés de la Cruz. Y es muy interesante porque este tiene un enfoque más romántico. Digo, hay sonetos, no todos son románticos, hay incluso críticas sociales muy fuertes, como es característica de la poesía en muchos casos, pero en este caso pues habla de un amor, ¿no? Como esa analogía de la vida que es muy común, en la que a veces no nos damos cuenta quién está a nuestro lado y que realmente nos aprecia o nos ama o siente algo por nosotros, y nosotros de alguna forma no lo notamos o incluso lo notamos pero no lo queremos y lo despreciamos. Y cuando nosotros amamos a alguien y nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es una jugarreta de la vida, y dicen por ahí, en el corazón no se manda, pero bueno, es lo que engloba este soneto. Y pues bueno, les decía, la métrica le da de alguna forma, además de seriedad y fortaleza, también le da fuerza al mensaje. Al tú leer las rimas, al ir con una medición precisa en cada uno de los versos, le da de alguna forma mayor intención a la expresión en el sentido poético que se pretende. Entonces, bien, decíamos en la clase de habilidades de lectoescritura, cuando hablamos de elementos de forma y fondo de los textos, y aquí lo retomamos en literatura porque así lo marca el programa, la pregunta inicial es: ¿qué es más importante en la literatura? ¿La forma o el fondo? Lo dejo solo para la reflexión y decir que ni excedernos en lo uno, y lo dijimos en lectoescritura, ni excedernos en lo uno ni excedernos en lo otro es adecuado tal vez, porque de nada nos serviría tener una forma, un contenido, un tema muy completo, muy trabajado y muy pulcro, si no tenemos una adecuada redacción, una adecuada forma de plasmarlo en el lenguaje escrito. En el caso del soneto hablamos de la métrica, las rimas. Eso le va a dar
armonía, le va a dar continuidad, le va a dar ritmo incluso a la lectura y por lo tanto va a fortalecer más la idea, el tema, el fondo, ¿sale? Entonces, ante la pregunta ¿qué es más importante en la literatura? Un servidor se atrevería a contestar que ambas son igual de importantes. De nada nos sirve una redacción, una métrica perfecta, si está vacía en cuanto a transmitir temas, ideas. Eso es el fondo. Y de nada nos sirve tener muy claro el fondo y tener algo padrísimo que expresar si no tenemos la forma de plasmarlo en el lenguaje escrito. Entonces creo que sería justo decir que un equilibrio entre la forma y el fondo nos va a permitir un mensaje más claro. ¿Sale? Lo dejo para la reflexión, chicos. En la literatura, ¿qué es más importante? ¿La forma o el fondo? ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy con nuestro primer tema y los invito a revisar los sonetos que tienen en su guía de aprendizaje. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto,